Hay atletas que ganan carreras, hay atletas que ganan medallas. Y luego está Emil Satopek, un hombre que parecía correr peleando contra su propio cuerpo, con la cara torcida, la cabeza moviendo de lado a lado, los hombros tensos, como si en cualquier momento fuera a colapsar. Pero no colapsaba, al contrario, mientras los demás parecían elegantes, él parecía estar sufriendo. Mientras los demás corrían como si estuvieran flotando, él corría como si estuviera empujando una locomotora con el pecho. Y por eso lo llamaron justamente así, la locomotora checa. Pero aquí viene lo absurdo. Banda, este hombre ganó el oro olímpico en 10.000 metros, ganó el oro olímpico en 5.000 metros y después dijo, bueno, ya que estamos aquí, ¿qué tal si hago la maratón? Detalle, nunca había hecho un maratón en su vida y lo ganó. No estamos hablando de una carrerita local, no estamos hablando del domingo en el parque, estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Ese día, Emil Satopek no solo ganó 3 medallas de oro, ese día hizo algo que nadie había hecho antes y que nadie ha vuelto a repetir. 5.000 metros, 10.000 metros y maratón, en los mismos Juegos Olímpicos. Hoy vamos a hablar de la vida del hombre que convirtió el sufrimiento en método, el dolor en combustible y la resistencia en una obra de arte. Pónganse cómodos porque esa historia no es solo del running. Esa historia es de guerra, disciplina, amor, política, castigo, humildad y una de las mayores hazañas en la historia del deporte. Emil Satopek nació el 19 de septiembre de 1922 en Koprivnice, una ciudad de la región de Moravia, en lo que entonces era Checoslovaquia. Y aquí empieza algo curioso. Satopek fue el séptimo de 8 hijos. Su familia no era rica ni de cerca, era una familia humilde, trabajadora, de esas donde nadie está pensando en alto rendimiento, VO2 máximo, umbral de lactato o zapatillas con placa de carbono. No, banda, aquí no había laboratorio deportivo, aquí había vida real. Su padre era carpintero y Emil creció en un contexto duro, muy distinto al mundo cómodo que muchos tenemos hoy. Y si pensamos en Europa en los años 20, 30 y 40, estamos hablando de una generación marcada por crisis, guerra, ocupación y supervivencia. A los 16 años, Emil empezó a trabajar en la fábrica de zapatos Bata en Slim. Y esto es interesante porque su entrada al atletismo no fue romántica, no fue de niño soñando con ser campeón olímpico mientras corría por un campo con música de violín al fondo. No. Según los relatos más aceptados, el entrenador deportivo de la fábrica organizó una carrera de 1.500 metros y prácticamente lo empujaron a participar. Emil no quería correr, de hecho decía que no estaba preparado, que no estaba en forma, que eso no era para él. Pero le hicieron una revisión médica, le dijeron que estaban bien y pues ni modo, a darle. Y lo increíble es que sin entrenamiento formal terminó segundo. Imagínate eso, un chico de fábrica sin preparación específica que no quería correr, entra a una carrera casi obligado y termina segundo entre un montón de trabajadores. Ahí no nació una leyenda todavía, pero sí nació una pregunta. ¿Y si soy bueno para esto? A veces el talento no llega gritando, a veces llega como una molestia, como una obligación, como algo que tú ni querías hacer. Y luego cuando lo haces, te das cuenta que había algo dentro de ti que estaba esperando ser descubierto. Después de eso, Satopek empezó a tomarse el running más en serio. Se unió a un club local y comenzó a construir su propio camino. Pero ojo, su camino no fue elegante, fue brutal. La mayoría de atletas entrenan para correr mejor. Satopek entrenaba como si quisiera romperse, pero de una forma calculada. Su método era extremadamente duro. Se hizo famoso por usar entrenamientos de intervalo, repeticiones, series rápidas con recuperaciones cortas. Hoy eso pues nos parece normal, ¿no? Series de 400, series de 1000, fartlek, cambios de ritmo, pero en esa época lo que hacía Satopek era visto como una locura. Él podía hacer cantidades absurdas de repeticiones. Hay fuentes que hablan de entrenamiento que llegaban hasta 100 repeticiones de 400 metros. ¡Qué barbaridad! Y no estamos hablando de hacerlo una vez para subirlo a Instagram como
con una descripción motivacional, ¿no? Estamos hablando de una mentalidad diaria de trabajo duro. También entrenaba en condiciones horribles, nieve, frío, botas pesadas, ropa pesadas. A veces corría en bosques, en terreno difícil, con el cuerpo castigado. No buscaba la comodidad, sino resistencia mental. Y aquí está la diferencia. Satopek no entrenaba solo las piernas, entrenaba la capacidad de soportar. Porque al final el running de fondo es eso. Claro que necesitas fisiología, necesitas técnica, necesitas volumen, necesitas intensidad. Pero cuando faltan 3 vueltas, cuando los pulmones arden, cuando el cuerpo empieza a negociar contigo, el que decide no es el reloj Garmin, el que decide es tu cabeza. Satopek parecía haber hecho un pacto con el sufrimiento. No corría bonito, esa es la verdad. Su estilo era raro, la cara de dolor, el torso moviéndose, la cabeza ladeada, los brazos en esa técnica perfecta que hoy muchos entrenadores buscan. Si tú ves imágenes de él corriendo, parece que el hombre va en crisis desde el primer kilómetro. Pero esa era la trampa. Parecía destruido mientras destruía a los demás. Después de la Segunda Guerra Mundial, Satopek ingresó al ejército checoslovaco y esto fue clave porque dentro del ejército tuvo más espacio para entrenar. Era soldado pero también era atleta y la disciplina militar combinó perfecto con su personalidad. En 1946 empezó a llamar la atención internacionalmente. Compitió en el campeonato europeo y terminó quinto en los 5.000 metros. No ganó, pero ya estaba asomando la cabeza. Ese mismo año hay un dato muy bueno. Si se cuenta que viajó en bicicleta desde Praga hasta Berlín para competir en una carrera de 5.000 metros de las fuerzas aliadas. ¿Y qué crees? La ganó. O sea, el hombre no decía, ay, está lejos, no tengo transporte, mejor no voy. No, se subía a la bici, llegaba, corría y ganaba. Eso te habla mucho de la mentalidad de ese tipo. Pero el mundo realmente lo iba a conocer en 1948. Juegos Olímpicos de Londres, la primera Olimpiada después de la Segunda Guerra Mundial. Europa todavía estaba herida, ciudades destruidas, familias rotas, países tratando de reconstruir no solo edificios, sino identidad. Y en medio de todo eso, aparece un checoslovaco con una cara de sufrimiento, técnica extraña y un motor que no parecía humano. Satopek compitió en los 10.000 metros y ganó el oro. Pero no fue una victoria cualquiera, ganó de manera dominante y con eso Checoslovaquia tenía un nuevo héroe. Después corrió los 5.000 metros y ganó la plata, detrás del belga Gaston Reiff. Y aquí quiero detenerme un momento, porque muchos atletas cuando pierden una carrera importante se quedan con la espinita. Y esa espinita puede hacer dos cosas, o te envenena o te afila. En el caso de Satopek lo afiló, porque 4 años después, en Helsinki, él no iba a buscar una medalla, iba a buscar la historia. Antes de Helsinki 1952, Satopek ya era una figura enorme, ya había ganado el oro olímpico en los 10.000 metros en Londres 1948, ya había roto récords mundiales, incluyendo marcas en los 10.000 metros y en pruebas largas como los 20.000 metros, y se había convertido en uno de los grandes nombres del fondo mundial. Pero también hay que decir algo. Casi no llega en condiciones ideales. 6 semanas antes de los Juegos tuvo un problema fuerte de salud, descrito por Britannia como un virus, y los médicos le recomendaron reposo. Pero Satopek
como un buen terco de alto rendimiento, pues no hizo mucho caso. Y no estoy diciendo que eso sea recomendable, ¿eh? No vaya a agarrar esto como un consejo médico. Si un doctor te dice descansa, descansa. No me salga con, es que Sato Peck tomó un té con limón y ganó 3 horas. No, banda. Una cosa es la historia, otra cosa es que tú mañana te avientes series pues con fiebre, ¿no? ¿Cómo crees? Pero el punto es que Sato Peck llegó a Helsinki con esa aura de hombre imposible. Su primer objetivo, defender su título olímpico en los 10.000 metros. 20 de julio de 1952, final olímpica de 10.000 metros, 25 vueltas a la pista. Y Sato Peck no salió a especular, corrió como quien sabe exactamente lo que está haciendo. Ganó con 29 minutos 17 segundos y fue récord olímpico. El segundo lugar quedó Alain Mimoun de Francia con 29 minutos y 32 segundos. Y aquí aparece un personaje importante, Alain Mimoun. Mimoun no era solo rival, era amigo de Sato Peck. Y esta relación es de las cosas más bonitas del deporte, porque hoy muchas veces se vende la rivalidad como odio, como guerra, como yo contra ti y no te soporto. Pero estos dos eran rivales de verdad y aún así se respetaban profundamente. Mimoun fue segundo detrás de Sato Peck en los 10.000 metros de 1948 y también en los 10.000 metros de 1952. Y después también sería segundo en los 5.000 metros de Helsinki. O sea, imagínate ser Alain Mimoun y tener una generación entera marcada por un checo que siempre aparece en el momento equivocado para ti. Debe ser frustrante, pero también es ese tipo de rival que te obliga a ser mejor. Ahora, Sato Peck ya tenía un oro en Helsinki, pero faltaba el 5.000 metros. 24 de julio de 1952, final olímpica de 5.000 metros, y esta carrera fue mucho más dramática. En los 5.000 metros, Sato Peck había dominado con más margen, pero en los 5.000 metros la cosa fue diferente. Aquí había más velocidad, más tensión, más riesgo. En la última vuelta todavía había varios atletas con opciones reales. Sato Peck, Alain Mimoun, Herbert Schade, Chris Chataway, todos en la pelea. Y aquí hay que imaginar el estadio, la campana sonando, la gente gritando. Los atletas ya no corren con las piernas, corren con lo que les queda del alma. Sato Peck no tenía el estilo más bonito, pero tenía algo que muchos atletas sueñan tener: una capacidad brutal para cambiar cuando el cuerpo ya está pidiendo permiso para sobrevivir. En esa última vuelta, Sato Peck venía desde atrás y en los metros finales empieza a pasar gente. Pasa Mimoun, pasa Schade y termina ganando en 14 minutos 6 segundos, otro récord olímpico. Segundo, otra vez Alain Mimoun. Tercero, Herbert Schade. Y aquí viene un detalle precioso. Mientras Emil ganaba el oro en los 5.000 metros, su esposa Dana Satopokova también ganaba el oro olímpico en lanzamiento de jabalina. Ahora, mira qué interesante, banda. Los dos nacieron el mismo día, el mismo año, 19 de septiembre de 1922. Los dos fueron a Londres en 1948. Los dos se casaron poco después y en Helsinki 1952 los dos se convirtieron en campeones olímpicos. ¿Tú te imaginas esa cena familiar, banda? ¿Cómo te fue hoy, amor? Bien, gané oro olímpico. Yo también. No manches, cabrón. Eso no es una pareja, eso es una delegación completa. Pero Emil todavía no había terminado, porque después de ganar 10.000 metros y 5.000 metros, decidió hacer algo que en papel parecía una locura: correr el maratón. Su primer maratón en Juegos Olímpicos, después de ya haber ganado 2 oros. Y aquí es donde la historia se vuelve absurda. ...27 de julio de 1952... Maratón Olímpico de Helsinki... 42 kilómetros con 195 metros... 66 atletas... y entre ellos
Emil Zatopek, un hombre que jamás había corrido la distancia en competencia. Hay que entender esto bien. Hoy un corredor se prepara meses, a veces años, para correr su primer maratón. Hay planes de 16 semanas, 20 semanas, estrategia de geles, hidratación, tenis, tupper, carga de carbohidratos, simulaciones de ritmo, etc. Zatopek llegó como diciendo, bueno, yo ya gané el 10 y el 5000 metros, vamos a ver qué onda con el maratón. El favorito real era Jim Peters, de Gran Bretaña. Peters venía con una marca mundial impresionante, 2 horas 20 minutos 42 segundos, lograda poco antes de los Juegos. O sea, Pérez sí era maratonista, Zatopek era el intruso peligroso. Por cierto, si quieres dejar de correr cometiendo errores que frenan tu progreso, te dejé mi ebook 100% gratis en runningflix.com. Ahí te comparto errores muy comunes que separan al corredor promedio del que de verdad empieza a subir de nivel. Te dejo el enlace abajo para que lo descargues 100% gratis. Ahora sí, volvemos al video. La carrera empieza. Peters sale fuerte, muy fuerte. Zatopek se mantiene más tranquilo al principio, observando, calculando, sintiendo una distancia que todavía era nueva para él. Y esto es importante porque no era solo correr, era aprender a competir en el maratón mientras lo estaba corriendo. En algún momento, cerca de la mitad de la carrera, Zatopek alcanza a Jim Peters. Y aquí ocurre una de las escenas más legendarias del atletismo. Zatopek, en plena competencia, le pregunta a Peters algo como, Jim, ¿este ritmo está bien? Peters, que ya iba sufriendo, le responde algo tipo, no, está demasiado lento. Parece que Peters lo dijo para engañarlo, o quizá con ironía porque él mismo sabía que el ritmo estaba durísimo. Pero Zatopek se lo tomó en serio y dijo, ah, está lento, entonces vamos más rápido. Banda, imagínate la cara de Jim Peters. Tú vas sufriendo, te preguntas si el ritmo está duro, dices que está lento para hacerte el fuerte y el otro tipo acelera. Eso no es estrategia, eso es castigo psicológico involuntario. Zatopek empezó a abrir distancia. Peters terminó abandonando más adelante por calambres. Gustav Jonsson de Suecia intentó mantenerse, pero Zatopek siguió alejándose y en los kilómetros finales el hombre que nunca había hecho un maratón empezó a correr hacia una de las hazañas más grandes en la historia olímpica. Entró al estadio con ventaja clarísima. La gente empezó a gritar, Zatopek, Zatopek, Zatopek. Y cruzó la meta en 23 minutos y 3 segundos, récord olímpico, tercer oro, y la distancia completa quedó escrita en la historia, 5.000 metros, 10.000 metros y maratón en los mismos Juegos. Nadie lo había hecho antes, nadie lo ha hecho después, y no es exageración decir que probablemente nadie lo volverá a hacer, porque el atletismo moderno se especializó demasiado. Hoy un atleta de 5.000 metros y 10.000 metros ya tiene una carga brutal. Correr un maratón olímpico después de eso sería casi impensable y ganarlo, bueno, eso ya entra en territorio de leyendas. Pero lo más interesante de Zatopek no es solo que ganó, es cómo ganó. No era el más elegante, no era el más técnico, no parecía diseñado para correr bonito, pero tenía algo más difícil de entrenar, una tolerancia al sufrimiento que parecía infinita. Y aquí no quiero vender humo, no se trata de decir, sufre más y ya. No, el cuerpo tiene límites, hay que entrenar con inteligencia, pero Zatopek entendió algo que sigue siendo válido para cualquier atleta. La comodidad no produce grandeza. La grandeza aparece cuando tú aprendes a convivir con la incomodidad sin desmoronarte. Él llevó eso al extremo, claro, pero su filosofía cambió la forma en que se entendía el entrenamiento de fondo. Popularizó el uso agresivo de intervalos, repeticiones, cambios de intensidad. Y aunque hoy sus métodos serían cuestionados por volumen, recuperación y riesgo de lesión, su impacto fue
fue enorme. Después de Helsinki, Sátopek siguió compitiendo. En 1954 hizo algo histórico. Fue el primer hombre en bajar de 29 minutos en los 10.000 metros, con 28 minutos 54 segundos. También estableció múltiples récords mundiales en distancia como 5.000 metros, 10.000 metros, 20.000 metros, 25.000 metros y 30.000 metros. En total, las fuentes principales hablan de 18 récords mundiales en su carrera. Estamos hablando de un atleta que no solo ganó campeonatos, sino que expandió los límites de lo que la gente pensaba que era posible. Pero el tiempo llega para todos, incluso para una locomotora. En 1956, Sátopek llegó a los Juegos Olímpicos de Melbourne Melbourne, ya con problemas físicos. Había pasado por una operación de hernia pocas semanas antes. Aún así, corrió el maratón. Terminó sexto y aquí aparece otra escena muy humana. El ganador del maratón fue Alain Mimon. Sí, el mismo Mimon que tantas veces había sido segundo detrás de Sátopek. Por fin le tocó a él y Sátopek, lejos de amargarse, lo felicitó. Ese momento es especial porque cierra una rivalidad hermosa. Mimon había perseguido a Sátopek durante años y cuando por fin ganó, no ganó contra un enemigo, ganó delante de un amigo. Esto es deporte de verdad. Competir duro, pero respetar más duro todavía. Sátopek se retiró poco después, en 1958. Se fue del atletismo competitivo con 4 oros olímpicos, una plata, múltiples títulos europeos y 18 récords mundiales. Pero la historia de Sátopek no termina en la pista. Y esta parte es importante porque muchos atletas son recordados solo por sus medallas. Pero la vida real empieza cuando el estadio se vacía. En 1958, Checoslovaquia vivió la Primavera de Praga, un periodo de reformas políticas que buscaba más libertad dentro del sistema comunista, pero el movimiento fue aplastado por la intervención soviética. Sátopek apoyó públicamente ese proceso reformista y eso tuvo dura consecuencia. Fue castigado políticamente, perdió cargos, perdió rango, fue expulsado de posiciones importantes y terminó haciendo trabajos manuales muy duros. Varias fuentes mencionan que trabajó en la zona minera de Hachimov asociada a minas de uranio, aunque hay detalles sobre duración y condiciones que varían según la fuente. Así que aquí lo digo con cuidado. Lo que sí está claro es que pasó de héroe nacional a hombre castigado por el sistema. Imagínate eso, un tipo que había hecho sonar el nombre de su país en todo el mundo, un hombre que había ganado lo imposible y años después, por tener una posición política incómoda, lo mandan lejos del brillo público. Eso también es parte de su historia, porque el carácter no se mide solo cuando te ponen una medalla. También se mide cuando te la quitan simbólicamente, cuando te borran de los lugares de poder, cuando ya no tienes estadio gritando tu nombre. Y Sátopek, con todo lo que sufrió, siguió siendo recordado por algo más que sus tiempos: su humanidad. Y una de las historias más famosas es la de Ron Clarke, el corredor australiano. Clarke fue un atleta brutal con récords mundiales, pero nunca logró ganar un oro olímpico. Clarke sufrió varias desgracias en los Juegos Olímpicos, incluyendo un colapso debido a la altura en los Juegos de México de 1968. Cuando Sátopek lo dejó en el aeropuerto de Praga, le entregó un pequeño paquete y le dijo: no por amistad, sino porque te lo mereces. Cuando el avión ya estaba en el aire, Clarke se retiró a la privacidad del baño y desenvolvió la caja. Tenía grabada su nombre de Clarke y la fecha de este día, y lo que le regaló Sátopek fue nada más nada menos que su medalla de oro olímpica que ganó en los 10.000 metros de 1952. No era un souvenir, no una foto firmada, una medalla de oro olímpica. Dijo Clarke que cuando la vio, sentó en la taza del baño y lloró. Eso dice mucho del tipo de persona que era Emil Sátopek, porque hay campeones que coleccionan medallas y hay campeones que entienden que una medalla también puede sanar una herida que no era suya. Emil Sátopek murió en Praga el 21 de noviembre del año 2000,
a los 78 años por complicaciones de un derrame cerebral. Pero su nombre sigue vivo. Y sigue vivo no solo porque ganó 3 oros en Helsinki, sino porque sigue vivo porque representó una idea que todo corredor entiende. Correr no siempre se ve bonito, a veces duele, a veces la cara se deforma, a veces la técnica se rompe, a veces vas peleando con tu cabeza desde el kilómetro 3, pero sigues y sigues y sigues. Zatopek no fue perfecto, sus métodos eran extremos, su estilo no era modelo de elegancia. Su vida política fue compleja, como casi todo lo que toca la historia del siglo XX, pero en la pista dejó una huella que nadie ha podido igualar. El hombre que empezó casi obligado en una carrera de fábrica, terminó cambiando el entrenamiento de fondo. El hombre que parecía a punto de colapsar, terminó rompiendo récords mundiales. El hombre que nunca había corrido un maratón terminó ganando el maratón olímpico, y no cualquier maratón, el maratón que completó la triple corona más imposible del atletismo: 5.000 metros, 10.000 metros, 42 kilómetros con 195 metros, 3 oros, unos juegos, una leyenda. Cuando alguien te diga que para ser grande tienes que verte perfecto, acuérdate de Zatopek. Cuando alguien te diga que ya es tarde para cambiar tu historia, acuérdate de Zatopek. Cuando estés entrenando y el cuerpo empiece a negociar contigo, acuérdate de ese checo con una cara de sufrimiento, corriendo como si cada vuelta fuera una guerra personal. Porque tal vez la grandeza no siempre se ve elegante. A veces la grandeza tiene la cara torcida, la respiración rota y el alma prendida en fuego. Esta fue la historia de Emil Zatopek, la locomotora checa, el hombre que ganó lo imposible. Comenta abajo, Zatopek ganó lo imposible, para saber que llegaste hasta el final. Comparte este video para que más personas conozcan una de las historias más brutales del atletismo. Para mí, seguramente una de las más inolvidables. Mi nombre es Diogo Harrison, y que no se te olvide, no a la mediocridad.